Me aburrí en el trabajo, así que mandé a un estafador a la cárcel. Trabajo en el turno de noche como recepcionista en un hotel al oeste de Noruega. Para ser honesto, más que trabajo es una mezcla entre vigilancia pasiva y maratones de series. Las madrugadas son tan tranquilas que a veces me siento como el único habitante de un planeta congelado, habitado solo por el leve zumbido del refrigerador de la recepción y el golpeteo ocasional de las gotas sobre el ventanal. Entre café recalentado y partidas de ajedrez online, paso las horas hasta que amanece. El verano pasado, sin embargo, fue particularmente muerto. No me refiero a tranquilo, sino absolutamente carente de vida. Hice tantos turnos extra que terminé devorando todo lo disponible en Netflix, YouTube y Steam. Con decir que terminé viendo documentales de 4 horas sobre la historia del tornillo y simuladores de pesca en lagos escandinavos, te lo digo todo. Así estaba mi nivel de aburrimiento. Una madrugada como cualquier otra, recibí un correo. El remitente era alguien llamado Scooter. El asunto, consulta por reserva prolongada. El cuerpo del mensaje decía que quería reservar una habitación por casi 20 días. Me pedía una cotización y que, si había disponibilidad, le enviara una confirmación para el proporcionarme los datos de su tarjeta de crédito. Cualquier recepcionista con más de 2 semanas en el oficio sabría reconocer esta jugada, una estafa clásica, digna de los foros más básicos de escameo digital. Lo normal habría sido eliminar el correo. Pero esa noche, entre el sopor y la necesidad desesperada de emoción, decidí responderle. Le mandé una oferta estándar, de unos $2,000 por la estadía completa, e incluí la política de cancelación gratuita hasta el día de llegada. ¿Por qué no? Era mejor que seguir viendo las repeticiones de la final de ajedrez de 1987. Unas horas después, Scooter respondió. Me dio los datos de una tarjeta Visa y pidió que realizara el cargo lo antes posible. Usé nuestro software de validación, el cual además de verificar fondos también puede, en el 90% de los casos, mostrar el nombre del titular. Sorpresa, la tarjeta no era suya. Tampoco el nombre tenía relación alguna con Scooter. Aún así, decidí seguir jugando. Le contesté que la tarjeta había sido rechazada por fondos insuficientes. Casi inmediatamente me mandó otra tarjeta. Esta vez, perteneciente a una persona completamente distinta. Verifiqué los BIN, los 6 primeros dígitos que identifican el banco emisor. Una tarjeta era de un banco canadiense. La otra, de un banco suizo. Esto no era coincidencia. Scooter estaba usando tarjetas robadas o clonadas de diferentes países, esperando que alguna colara. Me dije, ya que estamos aquí, juguemos en serio. Le contesté que la segunda tarjeta había funcionado correctamente y le asigné un número de reserva ficticio. En ese punto, ya no estaba aburrido. Estaba emocionado. Y lo que vino después me lo confirmó. Unas horas más tarde, Scooter me escribió nuevamente. Esta vez dijo que había perdido su billetera y había cancelado la tarjeta usada para pagar. ¿Podía, por favor, devolverle el dinero a una tarjeta diferente? Me envió los datos de una nueva tarjeta, esta vez emitida por un banco en Polonia. Aquí ya sabía exactamente con qué estaba lidiando. Los bancos polacos, lamentablemente, son usados con frecuencia en esquemas de lavado de dinero, y las tarjetas registradas en ese país se comercializan en la dark web como caramelos. Scooter, probablemente, había pagado unos $500 por esa tarjeta. Estaba a punto de usarme como puente para blanquear $2,000. O eso creía él. Le dije que no había problema, pero que nuestro servidor de correo electrónico estaría en mantenimiento por unos minutos. Si quería que se procesara el reembolso antes de mi salida, 7 de la mañana, debía llamarme directamente. No habían pasado ni 5 minutos cuando sonó el teléfono. Era Scooter. Respondí con voz profesional, tomé nota de su número y fingí que estaba ingresando los datos al sistema. Le dije que el reembolso se procesaría y estaría en su cuenta a las 12 del mediodía.
Me agradeció con tono satisfecho, pensando que había logrado su cometido. Pero lo que no sabía es que yo había grabado mentalmente cada detalle de la llamada y que estaba a punto de ir mucho más allá. Con su número en mano, abrí una nueva pestaña y lo busqué. En menos de un minuto, ahí estaba, su perfil de Facebook. El mismísimo Scooter. Peinado con gel hasta el cielo, rostro afilado, sonriendo como si acabara de robar un banco. Y lo más jugoso, su información laboral era pública. Trabajaba en un hotel. En las afueras de Londres. Ahí lo tenía. Scooter no era un estafador cualquiera. Tenía acceso directo a datos de tarjetas de crédito de los huéspedes. Lo más probable es que sus víctimas fueran personas que se habían alojado en ese hotel. Y eso me dio una idea. Decidí hacer una llamada. Al hotel donde trabajaba Scooter. Tomé un sorbo largo de mi café frío, marqué el número del hotel donde Scooter decía trabajar, y esperé. Me contestó una recepcionista con acento británico, claramente más despierta que yo a esas horas. Pedí hablar con el gerente. Me puso en espera. Mi corazón latía con fuerza. No era miedo. Era pura adrenalina. Gerente del hotel hablando, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, disculpe la molestia. Le llamo desde un hotel en Noruega. Tengo razones para creer que uno de sus empleados está involucrado en un intento de fraude con tarjetas de crédito y puede estar usando información de sus huéspedes. Hubo una pausa. De esas que se sienten como si el tiempo se detuviera. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Sí. Tengo nombre, correos, el número de teléfono y 2 números de tarjeta que intentó usar para hacer una reserva ficticia. Ambos titulares se han hospedado recientemente en su hotel, ¿cierto? Sí. Espera, ¿cómo se llama el tipo? Scooter. El grito que soltó el gerente aún lo tengo grabado. No estoy seguro si dijo ese bastardo o ese inútil, porque su voz se elevó a decibeles no autorizados por las leyes laborales. Pero entendí una cosa, Scooter estaba en problemas. El gerente me dijo que Scooter no era exactamente un empleado oficial. Estaba en un programa de formación financiado por el gobierno, algo así como una pasantía con beneficios mínimos. Pero tenía acceso a sistemas internos del hotel, incluyendo plataformas de reserva donde, al parecer, podía ver los datos de los huéspedes. No podía imprimirlos ni copiarlos, pero eso no había impedido que tomara capturas de pantalla o, incluso peor, que los anotara a mano. Me prometió que iba a encargarse del asunto. Que llamaría a los bancos, al proveedor de reservas y al mismo gobierno si era necesario. Estaba furioso, pero también agradecido de que alguien externo lo alertara. Y así, terminé la llamada sintiéndome como si acabara de ganar una partida de ajedrez contra un hacker. Pero eso no era todo. Aún tenía las tarjetas que Scooter había usado y la supuesta cuenta polaca a la que quería que hiciera el reembolso. Pensé, si este tipo ha hecho esto conmigo, seguramente lo ha hecho con otros. Y quizá más de una vez. Decidí llamar directamente a los departamentos de seguridad de Visa y Mastercard Internacional, usando las líneas que tenemos para emergencias en hoteles. Me identifiqué, expliqué la situación y les proporcioné los números de tarjeta, los correos, capturas de pantalla y los registros de intento de reembolso. El analista de Visa fue el primero en reaccionar. Esto es muy útil. Hemos estado viendo movimientos extraños relacionados con reembolsos a cuentas bancarias polacas. Pero hasta ahora nadie había conectado los puntos tan claramente. Me dijo que existía una técnica creciente en Europa del Este, donde se robaban tarjetas legítimas, se hacían reservas en hoteles o aerolíneas, y luego se cancelaban las reservas, pidiendo el reembolso a tarjetas o cuentas diferentes, a menudo cuentas creadas en la Darknet a nombre de ciudadanos de Polonia, Ucrania o países bálticos. Scooter no era el cerebro. Era el peón. Un actor más en una red que seguramente operaba desde múltiples países.
Y yo, sin querer, me había convertido en una pieza clave para exponerlo. Horas después, recibí una llamada de la policía local en Noruega. El gerente del hotel británico había hecho la denuncia formal y como yo tenía toda la evidencia digital, me pidieron una declaración. Preparé un documento con más de 30 páginas, detallando cada correo, cada captura, cada intento de fraude. Envié todo por correo seguro. Les tomó menos de 24 horas responderme que el caso ya estaba en manos de Interpol y que había una orden de registro en proceso. Me senté frente al monitor con una sonrisa. No de burla, sino de satisfacción. Esa noche, mi aburrimiento se transformó en acción. No solo evité un fraude. No solo expuse a un ladrón. Posiblemente evité que siguiera arruinando las finanzas de otras personas inocentes. Pero la historia no terminaba ahí. Días después, decidí revisar de nuevo el perfil de Facebook de Scooter. Solo por curiosidad. Para ver si seguía fanfarroneando con selfies de gimnasio y frases motivacionales mal traducidas. Pero ya no estaba. Desaparecido. Eliminado. Borrado del mapa. ¿Se estaba escondiendo? ¿Había sido despedido? ¿Lo habrían arrestado? Las respuestas llegaron más rápido de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, correos y notificaciones que me hicieron sentir más como un detective encubierto que como un recepcionista nocturno. Había abierto una caja de Pandora con forma de estafador británico con peinado puntiagudo y nombre de juguete. Pero en lugar de monstruos, lo que salía era pura evidencia. La policía local me pidió que les enviara toda la documentación que tenía, los correos electrónicos, las capturas del sistema de validación de tarjetas, el número de teléfono, el nombre del perfil de Facebook y los registros de la llamada. Armé un informe completo en un PDF de más de 30 páginas, con capturas de pantalla, marcas de hora y descripciones detalladas. Básicamente, un expediente judicial listo para ser presentado. La respuesta fue rápida. Me confirmaron que estaban trabajando en cooperación con las autoridades británicas y que el hotel donde Scooter trabajaba también estaba colaborando. Me contaron que habían confiscado los dispositivos electrónicos de Scooter, su teléfono, un portátil y una memoria USB. El gerente del hotel incluso encontró en su casillero una libreta con números de tarjetas escritos a mano. Literalmente tenía un archivo físico de sus fechorías. Casi como si quisiera ser atrapado. La historia comenzó a tomar fuerza dentro del círculo de seguridad bancaria. Uno de los analistas de fraude de Mastercard me llamó directamente para agradecerme. Me dijo que en las últimas semanas habían estado rastreando un patrón de reembolsos sospechosos a tarjetas polacas y que mi reporte había sido la pieza que faltaba para conectar varios puntos. Las tarjetas que Scooter intentó usar ya habían sido denunciadas en casos previos. Él no era un actor aislado, era parte de una cadena. Pero lo más increíble estaba por venir. Una semana después de entregar mi testimonio, recibí un correo con el asunto, agradecimiento especial, colaboración internacional. Provenía de una fiscalía británica. En el correo me notificaban que gracias a mi testimonio, Scooter había sido arrestado formalmente bajo cargos de fraude con tarjetas bancarias, intento de lavado de activos y uso indebido de datos personales. El tipo que una vez me pidió una reserva de 20 días con una sonrisa falsa y una tarjeta robada, ahora enfrentaba hasta 8 años de prisión. No pude evitar buscar su perfil de nuevo. Ya no aparecía. Probablemente lo había eliminado, o alguien lo hizo por él. Sentí un extraño vacío. Como si al desaparecer su perfil también se hubiera cerrado una especie de ciclo. Pero lo cierto es que el juego había terminado para él. Y, aunque me invadía una cierta satisfacción, también sentía algo más profundo, la confirmación de que no importa cuán pequeño o aburrido parezca tu trabajo, si prestas atención y actúas, puedes marcar la diferencia. En el hotel donde trabajo, nadie supo lo que pasó en detalle.
Solo mi jefe directo tenía conocimiento parcial de que había ayudado a detectar una posible estafa. Pero yo me guardé el resto. Tal vez porque no quería presumir, o quizás porque aún no terminaba de procesar todo. Pasar de ver series de zombies a rastrear a un criminal real en cuestión de horas. No es algo que ocurre todos los días. A la semana siguiente, una colega del turno de tarde me preguntó si había algo nuevo en las reservas. Le respondí que nada fuera de lo común, salvo un intento fallido de fraude y una pequeña operación internacional para detener a un ladrón digital. Ella rió, creyendo que era una broma. Yo también sonreí, pero solo un poco. Y mientras volvía a servirme otro café, esta vez sin recalentarlo 3 veces, miré hacia la pantalla vacía del monitor. Y por primera vez en semanas, me sentí completamente despierto. Pasaron semanas. Luego meses. El verano fue apagándose con la misma lentitud con la que desapareció Scooter de la red. Ya no había rastros suyos en redes sociales, ni en buscadores, ni siquiera en foros donde solía frecuentar para buscar reservas rápidas en hoteles europeos. Como si se lo hubiera tragado la tierra o el sistema penitenciario británico. Volví a mi rutina nocturna. El frío en Noruega empezaba a calar más fuerte en las madrugadas. Los turistas disminuían y el hotel entraba en ese letargo invernal que parecía repetir el ciclo cada año. En el fondo, me sentía como un personaje que acaba de vivir su mejor capítulo y no sabe si vendrán más. Pero entonces, pasó algo. Una noche cualquiera, mientras tomaba café y revisaba el correo como de costumbre, recibí un mensaje nuevo. Asunto, reserva urgente de último minuto. El nombre, Scotty R. Solo con leerlo sentí ese escalofrío familiar. No era el mismo Scooter, pero el estilo era idéntico. El correo era una copia casi exacta al primero que había recibido meses atrás, alguien que pedía una estadía larga, dispuesto a pagar con antelación y ofreciendo una tarjeta para el cargo inmediato. Sentí una mezcla de risa y furia. ¿Era él otra vez? ¿Había vuelto con una nueva identidad? ¿O era alguien más siguiendo el mismo libreto? Decidí actuar como si no supiera nada. Respondí con cortesía, le mandé una cotización falsa y le indiqué que podía pagar anticipadamente, que aceptábamos todo tipo de tarjetas. Pocas horas después, recibí una respuesta con datos de una tarjeta de crédito y un nombre completamente diferente al del remitente. Ya estaba claro, era el mismo modus operandi. Pero esta vez, algo era diferente. No era tan torpe como Scooter. Los correos eran más pulidos, sin errores ortográficos. La tarjeta sí tenía fondos, pero la validación aún devolvía a otro titular. Quizá estaba usando un sistema más automatizado. O tal vez, alguien le había enseñado cómo hacerlo mejor. Decidí aplicar la misma estrategia que antes, pero con ajustes, fingí que la tarjeta había pasado, le confirmé su reserva con un código de referencia inventado, y le pedí que me llamara para coordinar el reembolso en caso de cancelación. Y, claro, me llamó. La voz era distinta. Más grave, más fría, sin ese tono nervioso de Scooter. Pero la intención era la misma. Quería cancelar la reserva y pedirme que reembolsara el dinero a una nueva tarjeta. Esta vez emitida por un banco rumano. Le seguí la corriente mientras tomaba nota. Anoté la nueva tarjeta, el número de teléfono, el acento, el nombre que usaba en su correo, e incluso grabé mentalmente los patrones de su voz. Le dije que el dinero estaría listo a las 12 del mediodía del día siguiente. Me agradeció y colgó. En cuanto terminé la llamada, ya sabía lo que tenía que hacer. Informé al departamento de seguridad de mi hotel, envié un informe completo a los bancos implicados y notifiqué a la policía de Noruega. Ellos, a su vez, reenviaron la información a la Interpol y a Europol. El hecho de que alguien más, o el mismo tipo, siguiera usando el mismo patrón significaba que no era un caso aislado. Era una red, una operación más amplia,
quizá internacional. Los bancos actuaron rápido. Días después, me confirmaron que esa tarjeta había sido marcada como robada semanas atrás y que había sido usada para intentar fraudes similares en 3 países distintos. Al parecer, el sujeto había estado operando en España, Alemania y Bélgica, siempre con el mismo estilo. Ya no se trataba de un tipo llamado Scooter. Se trataba de algo mucho más grande. Una red de estafadores que usan hoteles como plataformas para lavar dinero con tarjetas robadas. Y yo, había topado con 2 de ellos. O quizá con el mismo tipo en evolución. Y entonces lo supe. Este no era solo un juego de aburrimiento para mí. No era una historia para contar entre colegas mientras bebíamos cerveza. Esto era real. Era un sistema. Una grieta que existía en una de las industrias más vulnerables del mundo moderno, la hotelería. Pude haber ignorado ese primer correo. Pude haberlo borrado como hacíamos con todos los demás. Pude haber dicho no es mi problema. Pero no lo hice. Y por eso, alguien fue arrestado. Y una red fue golpeada. Volví a mirar la pantalla en blanco de mi monitor. Me serví otro café, ya no frío, sino recién hecho. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de azul oscuro. Pronto saldría el sol. Pronto volvería el silencio de otra madrugada cualquiera. Pero yo sabía algo que los demás no sabían, que incluso en la rutina más simple, uno puede convertirse en héroe.